Buenos días, Martín. En el día de hoy voy a hablar sobre las revoluciones socialistas del siglo XX. Como introducción podríamos decir que ni Marx ni Engels o ninguno de los anarquistas del siglo XIX vieron a nación alguna abandonar el capitalismo. Se creía que el paraíso socialista nunca se llegaría a dar. Bueno, hasta entonces, en esa época. Había una nación en Asia, la cual hervía en conflictos sociales, como en guerras, en pobreza, en hambre, en falta de liderazgo por parte de los gobernantes de la nación. Y bueno, en este caso hablaría sobre el Imperio Ruso. Bueno, la Revolución Rusa. Rusia desde entonces estaba gobernada por Nicolás II, que era el zar de Rusia desde 1894. Este era un hombre muy silencioso, no tenía carácter, era una persona muy callada, no tenía liderazgo, era alguien sin brillo intelectual. Bueno, él estaba dominando su nación como sus antepasados también lo hacían. Bueno, su país desde entonces vivía en un arraigado feudalismo con una aguda pobreza. Los terratenientes bueno, se beneficiaban bastante porque obtenían una gran ganancia por parte de las producciones agrícolas y ganaderas que los campesinos podían elaborar, ¿no? La producción de los campesinos. Y en cambio estos les daban lo mínimo a los campesinos, no les daban una buena comisión o algo así. Los campesinos vivían en una situación muy pobre, siempre tenían hambre e incluso los terratenientes podían mandar sobre sus vidas. En cambio, en las ciudades los artesanos tampoco corrían una buena suerte. Igual, estaban dominados e incluso el hambre abundaba bastante desde entonces en la nación. Bueno, todo esto se daba porque el zar era alguien sin carácter, era muy tranquilo, no se lo tomaba muy en serio. Y entonces, bueno, hubo un día en el que un charlatán llamado Rasputín se logró o sea, introducirse en la familia real, a tomar decisiones, en influenciar bastante sobre ella, porque el zar se lo permitió. Em, Rasputín también formaba parte en las decisiones políticas del gobierno, todo eso, lo cual hizo que hubiera una guerra ruso-japonesa, y bueno, esto lo que provocó un desastre total en Rusia. Y de ahí van los bolcheviques. Los bolcheviques era un grupo político liderado por Vladimir Lenin. Él más estaba inclinado en la idea del marxismo, que era socialismo, ¿no? Él aceptaba esta idea, él quería y él planteaba una revolución en Rusia, en la nación, porque la situación que vivía era muy lamentable, lo cual no tenía mucho futuro esa idea, por lo que era un grupo mínimo de personas, eran muy pocos y parecía no tener un futuro realmente ese grupo. No, parecía que no iba a ser apoyado todo eso. Bueno, entonces de ahí ocurrió que, dadas las circunstancias de todo esto, el hambre congregó a una multitud de trabajadores, de amas de casa, de artesanos, de campesinos, todo, se reunieron y fueron al palacio donde el zar, pero el zar no estaba ausente, y entonces los soldados, eh, la verdad es que al ver la multitud enfadada que se aproximaba, iba a haber una catástrofe, entonces decidieron prender fuego contra toda la gente. Y bueno, es por eso que ese domingo, que era el 22 de enero de 1905, se denomina el Domingo Sangriento. Por tal motivo, porque hubo una masacre total por de la población, ya que esta iba a reclamar todo lo que estaba haciendo mal el zar. Y bueno, a raíz de esto, Vladimir Ilich Ulyanov era un dirigente ruso, también conocido como Lenin.
Él desde su juventud había militado en la izquierda revolucionaria y era uno de los principales dirigentes de la Revolución de Octubre de 1917. Él, junto con otros dirigentes, se habían como agrupado para poder vencerlo y derrotarlo a Nicolás II, porque lo consideraban a él culpable por todas las masacres que estaba pasando Rusia desde entonces. Y de ahí vamos con la Revolución China. Bueno, la Revolución China. China solo había conocido el mandato de ostentosos soberanos de corte feudal autoritario que gobernaban con mano de hierro y mantenían grandes privilegios a costa del campesinado. También, igual que el mismo caso de Rusia, también se beneficiaban del trabajo de los campesinos y estos en sí no vivían de la mejor manera, vivían en condiciones pésimas, con hambre, en extrema pobreza y todo relacionado en ese tema. Sí se carecía de un gobierno central, o este era demasiado débil. El gobierno no tenía demasiada influencia desde entonces. Bueno, hacia 1916 China se encontraba políticamente dividido. Era un país que carecía de dirección y en sí hizo que este sea un país pobre desde entonces. Demandaba grandes reformas estructurales y sociales y el ejemplo de la Revolución Rusa resultó muy trascendente para ellos. Lo veían como un pilar, como una base para darse una idea de que el país en sí necesitaba también una revolución. Y esto hizo que el país se inclinara un poco más hacia la idea marxista, socialista. Bueno, en 1927 la guerra civil estalló enfrentando a comunistas y a nacionalistas y en 1926 los japoneses invadieron China en la zona de Manchuria. Y después de la Segunda Guerra Mundial se dio la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Las fuerzas comunistas de Mao Zedong vencieron a los nacionalistas de Chiang Kai-shek y se adoptó el comunismo. Y otra revolución que también se dio fue la Revolución Cubana. Bueno, la Revolución Cubana. Bueno, también Cuba fue un país que había sufrido bastantes daños por parte del gobierno, por muchas causas también, se daba la pobreza, las guerras y tantos conflictos sociales. Esto hizo que el país se encontrara en medio de una débil democracia marcada por la corrupción y por disputas políticas. Y bueno, en este caso, Fulgencio Batista fue quien asumió el cargo. En dos ocasiones, desde 1940 hasta 1944 y de 1952 hasta 1959, en un régimen de intolerancia, de miedo, de tiranía. Él contaba con policía secreta para aniquilar a todo aquel que se opusiera a sus ideales. Bueno, a raíz de esto toman fuerza los movimientos de la izquierda contra los intereses extranjeros y contra la corrupción de Batista, aliado de la mafia norteamericana, y consideraban que era el momento oportuno de actuar. También aparecen la figura de Fidel Castro, de Raúl Castro, que era su hermano, de Camilo Cienfuegos y de Ernesto Che Guevara, los cuales también hicieron lo posible por derribar a Batista. Bueno, y entonces, ¿qué ocurrió con China, con Rusia y con Cuba? En estos tres países se suprimieron la democracia y las libertades públicas. También, bueno, en sí el Estado llegó a
ser el rector en la vida tanto económica como política de los países. Tomó ese cargo. También debieron hacer frente al boicot de los países industriales y del resto de países que simpatizaban de mercado, em, volviéndose verdaderamente países como sitios cerrados, países aislados, y tenían que buscárselas por sí mismos, y tenían que solventar sus propias necesidades sin ayuda de otros países. Bueno, ¿y qué pasó en 1990 y 1991? En la Unión Soviética se dividió en múltiples naciones. Algunas habían continuado con el régimen socialista, se mantuvieron en ella, y otros se habían cambiado a la visión capitalista. En China se ha introducido enormes reformas aperturistas, manteniendo una ideología socialista marxista. En Cuba ha cambiado sus liderazgos y ahora marcha en una línea de negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y estos serían todos los cambios que han pasado estos tres países en estos años. Bueno, y esto es todo, Martín. Esta es la exposición de las revoluciones socialistas del siglo XX. No dispongo de un proyector, pero he intentado hacerlo lo más original posible. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.